Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Y bueno, en esta ocasión Santiago Sucholiki Barragán nos comenta lo siguiente. Hola David, una pregunta. ¿Por qué la versión IMAX de Indiana Jones de Dial of Destiny no se agranda la pantalla cuando se ve en cine IMAX? Saludos desde Argentina. Y bueno, esta pregunta es algo que ha sido muy recurrente en diversos videos. Ahorita la vamos a contestar porque ahorita está de moda Oppenheimer. Como saben, ahorita está en las salas de cine y pues esta película fue filmada con cámaras IMAX, pero no cámaras IMAX que sean certificadas ni cámaras IMAX digitales. Es una cámara IMAX de filme en 70 milímetros. Entonces, si cerca de donde ustedes viven, ya sea en Estados Unidos, en Europa, hay una sala de proyección IMAX de filme, tienen que ir a ver Oppenheimer en ese formato. Y bueno, pues vamos a platicar ahorita de por qué la imagen no se agranda en ciertas películas. Bueno, lo que he notado es que últimamente la gente asocia IMAX con la imagen que llena una pantalla. Son cosas totalmente diferentes. No porque una película esté filmada en IMAX o se proyecte en IMAX significa que va a llenar una pantalla. Esto lo vemos tradicionalmente en el mercado de casa. En casa, pues mucha gente cuando dice, ay, tiene la película en formato IMAX, ellos piensan que se refiere a que no tiene barras negras. Eso es totalmente falso. IMAX simplemente es un formato de sala y al mismo tiempo la certificación de algunas cámaras y al mismo tiempo la fabricación de algunas cámaras digitales y al mismo tiempo la fabricación de una cámara en específico de filme. Entonces, cuando nosotros hablamos de que una película se va a proyectar en IMAX, no significa que obligatoriamente va a estar cambiando de tamaño. Cuando una película tradicional se proyecta en una sala IMAX, pasa a través de un proceso que se llama DMR, lo cual significa Digital Media Remastering. Este proceso consiste de algunos aspectos. El primero tiene que ver con remover un poco del grano de película. De esta manera, en una pantalla tan grande no se va a alcanzar a ver este grano que puede llegar a ser distractor en un tamaño de pantalla que es gigantesco. Ojo, en ese aspecto sí es importante reducir un poquito el grano, no quitarlo. El grano es deseable, pero sí se quiere limpiar un poco la imagen porque si no, esos granos van a ser mucho más grandes en esa pantalla gigante. Esa es la primera razón. La segunda razón es que se tiene que hacer un escalado de una película, tal vez 1080p o 2K, hacia una resolución más alta para que en esas pantallas gigantes se vea mucho más claro. Y la tercera razón es para convertir el sonido de una mezcla de cine normal a una mezcla de cine IMAX. El cine IMAX tiene un sistema de sonido propietario, no se compara a lo que hay en una sala tradicional, ni tampoco con lo que existe en una sala con Dolby Atmos. Son sistemas completamente distintos. Entonces, cuando hablamos de que una película tradicional se va a mostrar en una sala IMAX, no significa que están pasando la película, la versión digital, a un proyector de IMAX, le ponen play y punto. No. Esa película que se va a proyectar en IMAX fue modificada y fue alterada de tal manera que explote las capacidades de una sala IMAX. Entonces, allá afuera hay un montón de películas que están grabadas en 35 milímetros en formato anamórfico o en formato ultra ancho. Y lo que resulta con esas películas es que en una sala IMAX van a seguir teniendo barras negras. Lo único que está cambiando es que se le redujo un poco el grano, se escaló la imagen y el sonido fue modificado
para adecuarse a las capacidades mucho más superiores de una sala IMAX. Pero ahora, una vez dicho esto, pasamos al siguiente tipo de filme que se puede llegar a proyectar en una sala IMAX, y son las películas que dicen ser para IMAX y al mismo tiempo fueron filmadas para IMAX. Este tipo de películas son aquellas que tienen segmentos que sí tienen barras negras, pero por ciertos momentos fueron grabados con otro tipo de cámara, tradicionalmente cámaras certificadas IMAX, y la imagen crece de tamaño. Hace muchos años, cuando comenzaba esta tendencia, se grababa con una cámara tradicional, solamente que se grababa en 16:9. Realmente no había un beneficio en cuestión de resolución. Posteriormente, cuando IMAX comenzó a certificar ciertas cámaras, para poder decir que una película está filmada en IMAX, requieres utilizar una de estas cámaras certificadas. Y entonces, pues eliges una de estas cámaras que hay de Sony, creo que hay de Red, hay de distintas marcas. Y estas cámaras tienen una resolución un poco superior al estándar de la industria. Y lo que hace es que cuando llegan esos segmentos grabados con esas cámaras, primero la imagen crece de tamaño, pero al mismo tiempo la resolución aumenta. Aumenta poquito porque sigue siendo una cámara digital, pero pues sí hay una mejora. Entonces esa es la idea de una película grabada para IMAX. Ojo, porque no se vayan a confundir con el siguiente tipo de filme. El último tipo de película que se proyecta en una sala IMAX son las películas que fueron filmadas en IMAX, pero fueron filmadas, o sea, en filme. Esto significa que se utilizó la cámara IMAX tradicional que se comenzó su desarrollo creo que en los años 70 y ha ido evolucionando a lo largo de los años, y actualmente se utiliza esa cámara para grabar unos cuantos filmes. Esto hay que decirlo que es ya muy pero muy raro. Por ejemplo, lo que sucedió con Nope, esta película de Jordan Peele. Esa película fue grabada, o fue filmada mejor dicho, en filme de 70 milímetros de IMAX. Se utilizó esa cámara sumamente grande, ruidosa y pesada. Y por eso cuando tú veías la película de Nope en una sala IMAX, aumentaba la resolución y cambiaba también el tamaño de imagen. Ahí sí hay un gran beneficio en cuestión de resolución. Pero ahora algo que pasó con ese filme de Nope es que sí, como les digo, la película fue filmada con cámara IMAX de filme en 70 milímetros, por lo que se obtuvo toda la resolución. El problema es que Jordan Peele, o mejor dicho tal vez el estudio, no creo que haya tenido que ver tanto Jordan Peele sino el estudio, fue el que decidió que la película no se iba a distribuir en filme de 70 milímetros, sino lo que se iba a hacer era pasar todo ese filme a una versión digital, añadir los efectos visuales y ya posteriormente proyectarlo en digital. Entonces no estamos obteniendo todos los beneficios de un filme IMAX. Algunos me van a decir, oye, pero sí hubo algunas muestras del filme Nope en filme. Sí, pero esa versión fue sacada de la versión digital. O sea, fue filmado en filme de 70 milímetros IMAX, convertido a versión digital, se añadieron los efectos visuales y posteriormente se imprimió en un filme de 70 milímetros. Y entonces no era una proyección verdadera en filme. Pero bueno, eso pasó con el filme de Nope. Pero pues es una de las pocas películas que fue filmada con esta cámara IMAX, digamos que ya bastante retro, pero que obtiene una gran calidad y rango dinámico en sus imágenes. Y después tenemos las películas que ha filmado Christopher Nolan. Las películas que ha grabado Christopher Nolan
esas tradicionalmente las ha filmado en IMAX. Por ejemplo, la única excepción que ha habido, digamos, en su filmografía más reciente fue Inception. Inception fue filmada de una forma mucho más tradicional, pero el resto de su filmografía más reciente ha sido filmada con cámaras IMAX. Yo diría que desde The Dark Knight hacia adelante ha utilizado el filme de IMAX. Pero la diferencia que él utiliza es que esas películas que están filmadas en IMAX, él las realiza de tal manera que no se tenga que transferir el filme a un medio digital y después reimprimir la película en un formato de filme. Lo que él hace, y como la mayor parte de ustedes seguramente sabe, es que él utiliza muy poquitos efectos visuales, pero realmente muy poquitos. Entonces el objetivo de esto, primero pues es realmente mantenerte al filo del asiento. Cuando vi la película de Mission Impossible Dead Reckoning, que les digo que en mi opinión se alcanza a ver cada efecto visual que utilizaron, efectos por computadora, en ese salto que hace Tom Cruise, a mí me sacó completamente del momento. No sentí que se sentía real, se sentía falso. Por eso me molestó tanto que hicieran esas acrobacias, poniendo en riesgo a Tom Cruise, haciendo una cosa verdaderamente impresionante, para al final tener que sustituir todo con efectos visuales. A mí me parece algo terrible. Y entonces, cuando yo lo terminé viendo en el cine, a mí me pareció que no me causó tensión, ni suspenso, ni susto. Mientras que por otro lado, cuando veo una película de Christopher Nolan, hay momentos donde la tensión empieza a aumentar, pero es porque todo se ve real y es porque está frente a la cámara. Se ve real porque es real. No es algo que fue mejorado con efectos visuales en su mayoría. Hay algunos aspectos donde les digo que Nolan sí añade efectos visuales muy puntuales, pero digamos que en su filmografía más reciente se mantienen al mínimo. Por ejemplo, en Batman Begins, ahí hay momentos donde incluso Batman es completamente digital. Pero bueno, ahí era un momento en el que Nolan no podía tener el presupuesto ni lo que necesitaba para hacer una película tan grande como fue después de The Dark Knight. Después de The Dark Knight, siendo una película sumamente exitosa, pues ya se le permitió empezar a hacer más películas grabadas en este formato impresionante y que es carísimo. Pero bueno, él lo hace para mantenerte al filo del asiento, para que te dé miedo, para que sientas suspenso, porque cuando algo está filmado frente a la cámara se siente real. Y es por eso que, por ejemplo, las películas de Marvel a mí no me causan nada, porque sé que son actores enfrente de una pantalla verde y no hay absolutamente nada en riesgo. No se siente que sea real, se siente que todo es imaginario, y por eso es uno de los aspectos que no me gusta ese tipo de franquicia. Me gustó, por ejemplo, la primera de Iron Man, porque igualmente mezclaba efectos visuales con efectos prácticos y se sentía bastante bien. Pero ahorita ya están en un espacio donde todo es pantalla verde y no se siente nada real. Incluso cuando graban escenas en una ciudad, igualmente para extender la ciudad, para añadir nuevos edificios, añaden pantalla verde, y para poder hacer que se mezclen correctamente esos edificios virtuales con los edificios reales, en ocasiones hay que sustituir los edificios reales por una versión creada por computadora para que así no se vea tanto el cambio. Entonces a mí me quita mucho de una película el aspecto del CGI. Entonces, además, cuando Nolan filma en IMAX, lo que quiere es mantener la calidad fílmica, la calidad del filme. Del filme me refiero tal cual la cinta. Entonces, para lograr esto, pues hay que mantener, digamos, lo más limpio posible el proceso de postproducción de la película sin que tenga que ser transferida a un medio digital, sino que todo el tiempo el proceso sea análogo. Y el resultado de esto es que si tú vas a ver
el filme de IMAX, por ejemplo Oppenheimer, lo vas a ver a una sala de 70 milímetros de IMAX, vas a ver que hay grano de película, pero la resolución es impresionante. Ahora, el problema de esto es que hay muy pocas salas IMAX de filme. Siempre que digo esto, me tratan de crucificar algunos museos que están aquí en México, en distintas partes, porque ellos me dicen, es que nosotros sí proyectamos en filme. Sí, ellos proyectan en filme, pero no proyectan películas comerciales. Entonces, lo que nosotros queremos es poder ver Oppenheimer en 70 milímetros, pero aquí en México es imposible de hacerlo. La mayor parte de salas IMAX, o mejor dicho, todas las salas IMAX, son IMAX digital. Las salas IMAX que proyectan películas comerciales. Si ya estamos hablando de documentales, pues sí, todavía hay algunas salas que proyectan en filme, pero aún así, para que no vengan a crucificarme esos museos, si yo me meto a la página de IMAX y busco salas de IMAX de filme, no van a aparecer ninguna en México. Entonces, en lugar de quejarse conmigo, vayan con IMAX de Estados Unidos para que los enliste ahí y estén como una posibilidad para ver películas en 70 milímetros. Yo no tengo la culpa de que la información oficial de IMAX diga que ni siquiera los museos proyectan en filme de 70 milímetros. Pero bueno, el caso es que ese es el último tipo de filme de IMAX que se proyecta en este tipo de salas. Y pues igualmente que las películas de las que hablamos anteriormente, que son las grabadas para IMAX con cámaras certificadas IMAX, cambia el tamaño de imagen. Pero nuevamente, no todos los cineastas están pensando en que la película va a ser proyectada en su mejor forma en IMAX. Entonces, pues para algunos solamente es un proceso de postproducción donde se va a escalar, se va a limpiar un poco el filme y va a cambiar la mezcla de sonido. También hay otras situaciones donde una película fue filmada tradicionalmente en un formato ultra ancho, pero al mismo tiempo, digamos que ese formato ultra ancho no es anamórfico, entonces se le pueden quitar esas barras negras. Si tú le quitas las barras negras, hay imagen por debajo de esas barras negras, y eso es lo que conocemos como open mate. Y entonces este tipo de películas, como por ejemplo fue la película de Iron Man, la primera, cuando se proyectaba en salas IMAX, a pesar de que tradicionalmente era un formato ultra ancho, pues fue filmada en formato open mate. Entonces tú le podías quitar las barras y se veía pues mucha más imagen. Y bueno, pues espero con esto haber respondido tu pregunta. Recuerden que me pueden escribir en Instagram o Twitter como DavidArce-2, en la página de Facebook de Fotograma24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.